Las sentencias españolas tienen una estructura predeterminada: encabezamiento, antecedentes de hecho, lista de hechos probados, fundamentos jurídicos y fallo. El encabezamiento es simplemente una presentación de la sentencia en la que nos van a aparecer datos básicos tales como el nombre del órgano judicial que la dicta, la fecha o la identificación de las partes. Los antecedentes de hecho nos cuentan el íter procedimental, es decir, el camino que va siguiendo el conflicto en los juzgados desde que se presenta la demanda hasta que se dicta la sentencia. La lista de hechos probados establece los acontecimientos que se consideran que han sucedido, sobre los que el tribunal decide. Así, cuando leemos sentencias dictadas en la instancia, es decir, por el órgano que ha conocido del asunto en primer lugar, siempre hay un apartado específico dedicado a los hechos probados. En cambio, en la mayoría de los casos solemos mirar sentencias de órganos superiores, en las que se resuelven recursos planteados frente a sentencias dictadas por órganos judiciales inferiores. En este caso, lo normal es que la lista de hechos probados haya quedado fijada en la instancia y, por tanto, suele aparecer incluida en los antecedentes de hecho. Los fundamentos jurídicos contienen la argumentación de la resolución y, finalmente, el fallo, la decisión del juez. Si estamos en una primera lectura y lo que nos interesa es el mensaje, lo normal es que nos vayamos directamente a los fundamentos jurídicos. El relato de los hechos que provoca el conflicto que va a resolverse en juicio lo encontraremos detallado en los hechos probados, aunque es probable que ya hayamos aprendido lo esencial del relato leyendo los fundamentos jurídicos. En cambio, si el tema que nos interesa no es una cuestión de derecho sustantivo, sino que es un problema procesal, el relato vendrá en los antecedentes de hecho, que también nos cuentan una historia, la del conflicto en su paso por los diferentes órganos judiciales. De todas maneras, como he dicho antes, en una primera lectura lo mejor es buscar primero el mensaje, yendo directamente a los fundamentos de derecho. Esto nos ahorrará mucho trabajo. Luego podremos profundizar en las demás partes si fuera necesario. De hecho, en esta primera lectura rápida seguramente no tengamos que leer ni siquiera todos los fundamentos de derecho. Tendremos que saber qué buscamos y centrarnos en los fundamentos que nos interesen. A este respecto, debéis recordar lo que hemos visto anteriormente sobre técnicas de lectura rápida. Frecuentemente podemos saber rápidamente si un fundamento nos interesa leyendo solamente la primera frase y la última. Muchas veces el primer fundamento de derecho es un resumen de los antecedentes. Si tenemos prisa por descubrir el mensaje, nos lo podemos saltar. No obstante, si queremos enterarnos rápido de los antecedentes sin tener que leerlos, es útil que lo leamos. Como hemos dicho, la mayoría de las sentencias que consultamos están resolviendo algún recurso. Por eso, lo normal es que el segundo fundamento, o a veces el primero, se dedique a contemplar si en este caso el recurso será posible. Por ejemplo, así sucede en las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictadas en unificación de doctrina. Si este no es el problema que nos preocupa, podemos saltárnoslo también. A continuación, lo normal es que se planteen primero los problemas procesales y luego los de derecho sustantivo. Si estamos buscando la solución a un problema sustantivo, por ejemplo, si se concede la prestación de maternidad en los casos de maternidad subrogada, no necesitamos detenernos en los problemas procesales como podría ser la resolución de una excepción de litispendencia. O al revés, claro está. Asimismo, si se tratan varios problemas sustantivos, es posible que no todos ellos tengan relación con las cuestiones polémicas que tratamos en nuestro trabajo. En cuanto a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estas tienen una estructura diferente que no distingue formalmente entre antecedentes y fundamentos jurídicos. Primero nos encontraremos un encabezamiento, luego el cuerpo de la sentencia dividido en apartados numerados o parágrafos y por último el fallo. Además, la mayoría de las sentencias del Tribunal de Justicia Europea con las que trabajemos resuelven una cuestión prejudicial planteada
por un órgano judicial de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea al hilo de un caso concreto. En estos casos, la respuesta final del tribunal está en el fallo. Por lo tanto, lo que hemos llamado el mensaje es particularmente fácil de encontrar, dado que está justo al final del texto y resaltado. Solo si necesitamos profundizar en los argumentos jurídicos tendremos que detenernos en los apartados numerados. Respecto a los apartados de la sentencia, estos suelen estar particularmente bien ordenados y tienen epígrafes que describen muy bien el contenido, de manera que resulta muy fácil encontrar la información que se busca sin necesidad de leer toda la sentencia. Normalmente, el cuerpo de la sentencia comienza con un resumen del marco jurídico, distinguiendo entre el derecho de la Unión Europea aplicable y el derecho nacional del país en el que se ha producido el conflicto. Lógicamente, no hace falta leer estos puntos si ya se conocen las normas relevantes, aunque puede ser útil hacerlo en caso de que el supuesto se haya planteado fuera de España. Posteriormente, se hace un resumen del litigio principal y de las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano judicial nacional, que es un equivalente a los antecedentes de hecho de las sentencias españolas. Por último, antes del fallo, los apartados de la sentencia van respondiendo por orden a las distintas cuestiones prejudiciales. Esta parte de la sentencia es la equivalente a los fundamentos de derecho, porque en ella se recoge el núcleo de los argumentos contenidos en el mensaje que aparece al final. También aquí, en caso de que solo nos interese alguna de las cuestiones prejudiciales, podremos acudir directamente a ella. Espero que con estas pautas os resulte mucho más fácil la primera lectura rápida de sentencias y podáis seleccionar mejor la información que os resulte útil para el trabajo. Hasta el próximo vídeo.